Bueno, vamos a empezar a orar, a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de venir a dar esta enseñanza. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo venimos orando en esta noche para darte la honra y la gloria a ti. Por favor, Señor, con tus palabras en mis labios, úsalos por favor y que sea de bendición para todo aquel que vaya a ver, que vaya a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. En esta hora, hermanos, les voy a dar el tema del don de la fe. La definición del don espiritual es un don espiritual, es una habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación. Por favor, tomen asiento y abran su Biblia. Vamos a empezar leyendo en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice así: porque es por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe. Y esto no surgió de ustedes, sino es un don de Dios. Dice la palabra que el don es dado por gracia. Y estamos leyendo, ¿verdad?, en Efesios 2:8, que nos explica que es dado por Dios. No es de nosotros, sino que es dado a través de Dios. Vamos a leer ahora mismo en el capítulo Efesios, capítulo 4, versículos 7 y 8. Vamos a buscarlo. En el capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto nos explica que fue el Señor que nos dio dones y que nosotros tenemos que tomar pasos para poder empezar una vida en Cristo Jesús. Y dice que la fe viene es por el oír. Y en Romanos 10:17 vamos a ir a leerlo, que ahí nos explica a nosotros que por medio del oír, dice en capítulo Romanos 10:11, dice: así que la fe es por el oír la palabra de Dios. O sea que ahí es donde empieza el don de fe. Cuando entra es como una pequeña semilla que entra en nosotros, pero es por el oír. Entonces, son varios pasos que tenemos que dar. El primer paso es el oír. El segundo paso es el arrepentimiento. Vamos ahora a ir en Marcos capítulo 1, versículo 15, que nos habla también de cómo tenemos que arrepentirnos para poder seguir hacia adelante, ¿verdad? Porque no solamente es el oír, también tenemos que tomar otros pasos, que dice que también es, aquí en Marcos capítulo 1 y versículo del 1 al 15 dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Esta es una promesa que el Señor nos da y es algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que arrepentirnos primero, porque no solamente se trata de oír, sino también tenemos que poner la palabra en obra, ¿verdad? Tenemos que actuar, y el arrepentimiento es muy importante para poder gozar de todo lo que el Señor tiene en nuestras vidas. Luego, el otro paso sería si confesamos. Tenemos que confesar, porque también no solamente se trata de arrepentimiento, también tenemos que confesar. En Romanos capítulo 10 y versículo del 9 al 13 también nos habla del siguiente paso que tenemos que tomar.
Creo que el amor de Dios es inmenso y que si nos ha dejado las instrucciones de cómo seguir el camino de Él nos enseña qué tenemos que hacer para obtener todo lo que Él tiene para nosotros. Y en Romanos 10, versículo del 9 al 13, nos dice así, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para la honra y la gloria de Dios. Él es grande y misericordioso con nosotros cada día. Y Él nos dice, ¿verdad?, que si creemos realmente Él, y si creemos, dice, y si confesamos con nuestra boca, pero dice que con el corazón, ¿verdad?, se cree para justicia. Es grande y misericordioso Dios con nosotros. Él nos ayuda y nos transforma conforme vamos caminando. Amén. También hay otro paso más a seguir. Y Él nos dice también en Marcos 16, que Él nos ha dejado otro paso a seguir, que es el bautizo. El bautizo en agua, porque hay dos clases de bautizo. Ustedes pueden verlo. Dice que en Marcos 16, vamos a leer. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si nosotros escuchamos, cuando alguien viene y nos habla de la palabra y nos dice, ¿verdad?, nos habla del Señor, nos habla de las promesas que Él tiene para nosotros, primero viene es por el oír. Es tan importante eso, que tengamos nosotros una convicción por el oír. No porque otra persona nos lo está diciendo o nos está forzando a que lo hagamos. Tiene que nacer de nosotros para que realmente el Señor vea el corazón dispuesto en nosotros. Entonces primero es el oír, de ahí el arrepentimiento, luego tenemos que confesar, de ahí tenemos que creerlo para podernos bautizar. Siendo bautizados, dice la palabra, que cuando nos bautiza, dice el Señor, que se nos perdonan todos nuestros pecados, y todos nuestros pecados dice que se van a lo más profundo del mar y son perdonados y son olvidados. Okay. Entonces, si el Señor nos dice todo eso, porque su palabra es fiel, ¿y qué tenemos que hacer nosotros cuando ya tomamos todos esos pasos? Porque el Señor, Él es fiel con nosotros, pero tenemos que tener esa fe, tenemos que tener esa convicción de que Él realmente está empezando a hacer ese trabajo en nosotros. Luego ahí mismo en Hebreos 11:16 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que es necesario que nosotros tengamos fe, porque ¿de qué sirve decir que sí creemos, pero no actuamos y realmente no ha habido un nacimiento? El tomar todos estos pasos para llevar una vida en Cristo significa de que si los estamos tomando y lo estamos haciendo realmente es porque nosotros estamos creyendo en Él y porque el Señor dice que muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces tenemos que ser nosotros, tenemos que tener esa convicción de que realmente estamos creyendo de que hay un reino y de que hay una salvación y que hay una vida eterna. Todos estos pasos son muy necesarios para que aquel creyente, cada persona que ha sido llamado al reino de Dios, los tome primero, porque no es nada más de hacer una cosa o hacer la otra, no. Dios es un Dios de orden, y por ese mismo orden tenemos que ser guiados.
Y por eso nos deja la palabra y nos deja las instrucciones aquí. Por eso es que Él nos guía a través de esto, de su palabra. La palabra es la que nos da vida, la palabra es la que nos enseña, la que nos instruye, la que nos encamina. La palabra es la que nos da el soplo de vida. Dice que cuando la fe, dice, la fe da salvación a todo pecador arrepentido. Tiene que haber un arrepentimiento completamente. Dice, por medio de la gracia de Dios a través de Jesucristo en la cruz. Fue Jesucristo que pagó por nuestros pecados. Por Él somos justificados. A través de Dios tenemos la gracia. Qué gran misericordia Dios tiene con nosotros. Dice que Jesucristo en la cruz, cual vino para darnos la vida eterna por medio del derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados. El Señor es grande con nosotros, de verdad que su misericordia es infinita y lo tenemos que creer fielmente. También quiero dejarles saber el significado en griego. Dice que el significado de fe en griego es miotis, se dice la palabra. Y dice convicción, veracidad de Dios, confianza en Cristo para salvación. Eso significa fe en griego. Dice que también busqué también para hablar basado a la palabra, ¿verdad? Busqué también el significado de fe en hebreo. Y fe en hebreo es emiuna, que significa firmeza, fidelidad, fielmente firme. Imagínense, me gustó mucho eso de mente firme. Tenemos que tener una mentalidad fija en el Señor. Tenemos que estar seguros de lo que el Señor tiene para nosotros más allá, ¿verdad? Tiene nosotros qué es lo que nos va a ir dando poco a poco en este camino. Dice, seremos también probados, seremos pasados por fuego. O sea que a través de todo el camino durante nuestra vida en Cristo Jesús también seremos probados. No solamente todo es bonito, todo es alegría, paz y felicidad, no, también somos probados. Porque recuerden de que media vez estamos en los caminos del Señor, el enemigo nunca va a querer soltar a la persona que ha tenido atada por muchos años. El enemigo siempre lo va a querer tener atada a su esclavitud de él. Pero el Señor, Él nos ha dado su promesa, y si somos hijos escogidos, Él nos va a dar la mano, nos va a sacar de donde sea y nos va a traer con lazos de amor. Cuando somos escogidos, a pesar de tanta infidelidad de nosotros, a pesar de tantas cosas por procesos que pasamos, a veces nos desviamos del camino, pero Él en su misericordia vuelve y nos regresa. Los que nos soltamos de su mano somos nosotros, no es Él. Él nunca nos suelta a nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de Él. Él nunca se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Pero por eso, la vida en Cristo es un proceso, y pidámosle mucho a Dios que nos dé fe cada día, que nos vaya de aumento en aumento, como dice la palabra, ¿verdad? Como la luz de la aurora, que vaya de aumento en aumento, que vaya creciendo nuestra fe. Yo puse aquí un ejemplo. Hay muchos ejemplos en la palabra, demasiados diría yo. Los que usualmente, el primero que todo mundo usa es el de Abraham, porque fue el padre de la fe. Abraham realmente, la fe y la convicción que Abraham tuvo, de verdad que no hay palabras realmente para explicarlo. La palabra lo explica aquí, ¿verdad? Pero esa fe que él tuvo es grande. Pero yo quiero dar otro ejemplo. En Hechos 16:29. 16:29 al 34. Antes de leer Hechos, vamos a leer Primera de Pedro 1:17. Se me estaba pasando.
pero quiero leerlo porque me parece muy importante cuando les estaba hablando que vamos a ser pasados por fuego. En Primera de Pedro, dice Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, muchos más, vamos a ver aquí, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Se los voy a volver a leer. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Imagínense que seremos probados y pasados por fuego en nuestra fe. Por eso mismo tenemos que estar bien cimentados en la fe para poder pasar toda prueba que haya en nosotros. Hay momentos difíciles en cada persona y cuando andamos en los caminos del Señor a veces no es fácil. Se nos es difícil y pasamos por pruebas muy duras que nos quiere el enemigo botar y caernos y que ya no nos levantemos de ahí. Pero el Señor nos sostiene y nos levanta, nos da fuerza. ¿Cómo? Sometiéndonos a su palabra. ¿Cómo? Dice la palabra, ¿verdad? Que entre los mismos hermanos tenemos que darnos el apoyo, el soporte cuando pasamos por momentos difíciles. Yo he pasado muchos momentos difíciles en mi vida, pero hace poco pasé uno bien difícil y lo que el Señor hizo conmigo es inmensamente grande. El apoyo espiritual, como yo me sentí de parte de mis hermanos, fue muy grande, porque dice que hay que llorar con los que lloran y hay que reír con los que se gozan. Entonces tenemos que estar ahí para apoyar la necesidad de la otra persona y para fortalecerlos a través de la palabra. Y yo doy honra y gloria al Señor, porque a pesar de lo que pasé, yo salí adelante y aquí estoy. Y ahora veo que el Señor tiene propósitos para cada uno. Y yo veo que el Señor nos hace pasar por procesos para que veamos que Él tiene propósitos mucho más grandes para nosotros. Y es predicar su palabra, hablar de su palabra, sembrar esa semillita en otros corazones como fue sembrado en nosotros. Entonces, ahora vamos a seguir hablando también de esto. Quiero leerles el ejemplo que les estaba hablando anteriormente en Hechos capítulo 16. Nos vamos para Hechos capítulo 16. Ahí me gustó mucho. Este es un tema un poco profundo de explicar. Perdonen si estoy un poquito nerviosa, pero así es esto. Y así que el Señor nos ponga palabra, ¿verdad? En mis labios, que no sea yo, que sean las palabras del Señor, para la bendición de las personas que están atrás de esta cámara y también para las que están aquí presentes. En Hechos 16:29, ahí nos narra la historia, ¿verdad?, de Pablo y Silas. Y yo puse aquí una pequeña introducción de eso. Dice que Pablo y Silas, dice, los propósitos de Dios en medio de las tribulaciones, aunque en el momento de ellos ser privados de su libertad, seguían predicando el Evangelio de Dios y ellos no dejaban de dar testimonio del amor que tenían por Dios. Por eso ellos no les
no, por eso Dios no los desamparó nunca. El Señor siempre estuvo con ellos, a pesar de todo lo que ellos pasaron, a pesar especialmente Pablo, de todo lo que él pasó. El Señor no lo desamparaba, siempre estaba ahí con él y lo ayudaba a salir de los momentos difíciles. Y aquí me llamó tanto la atención esto, porque dice que en medio de todo lo que ellos pasaron, de ese juicio que le dieron, de que los metieron presos, de que hasta le pusieron cadenas en las manos y en los pies y los metieron hasta la cárcel más escondida que había, para que ellos no se escaparan. Hasta ahí el Señor escucha. O sea, ese es un ejemplo de decir, ¿verdad? Aunque esté debajo de las piedras, ahí el Señor va a escucharme. Aunque esté en donde esté, cuando hay un corazón contrito y humillado, cuando hay un corazón libre también para alabar y para bendecir el nombre de Dios, el Señor va a escuchar también su necesidad en el momento adecuado, ¿verdad? En el momento que sea. Y aquí nos habla, vamos a empezar desde el capítulo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense qué tan fuerte y poderoso fue ese terremoto, que les rompieron las cadenas y se soltaron, dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Qué tan desesperado estaría, porque imagínense, si uno de esos presos se iban, ¿qué le iba a pasar a ellos? Porque en ese tiempo era bien tremendo era bien tremendo el poder que tenía, ¿verdad? El imperio romano, o el poder donde ellos estuvieran, ¿verdad? Eso es del poder de las personas que está sobre todo eso, y especialmente en Pablo y Silas, que ellos no querían de que el Señor, que ellos predicaran la palabra del Señor. Entonces dice que el carcelero sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido. Mas Pablo, dice, clamó en gran voz. A mí eso me suena tanto cuando dice en gran voz, porque en varios lugares de la palabra dice que el Señor a veces nos hablaba a su pueblo, los llamaba, hablándoles, ¿verdad? Y dice en gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Como Pablo le dice al hombre, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Él sabía que todos estaban ahí a pesar de ese gran terremoto. Nadie salió corriendo, se quedaron ahí mismo. Dice, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró. A mí, yo viendo esto, dije yo, wow, él pidió luz y se precipitó. O sea, como quien dice, corrió hacia adentro y temblando, con temor, con miedo, se postró, se humilló. Dice, a los pies de Pablo y Silas. Entonces, en ese momento, él sabía que algo había pasado ahí más profundo. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él entendió que el poder de Dios era inmensamente grande y que como Él no hay ninguno ni en esta tierra ni en todo el universo. El poder del Señor es inmenso cuando ama a sus hijos, cuando ama a su pueblo. Entonces, a mí me impactó mucho esto cuando dice, ¿verdad?
¿qué debo de hacer para ser salvo? A él en ese momento se le fue revelada la palabra. A él en ese momento se le fue revelado el evangelio. A él en ese momento Dios le dio, ¿cómo se dice? Se puede decir, lo hizo que sintiera que en él se activara en ese momento el deseo en él de aceptar a ese poder tan grande, y hizo que él creyera en ese momento. Y dice, y ellos dijeron, cree en el Señor. Dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Creer en el Señor. Porque dice ahí, tú y tu casa. ¿Qué significa eso? Que nosotros y nuestra casa. ¿Y qué significa eso? Nuestra familia. Porque la salvación no solamente es para nosotros. Obviamente es individual. Pero por la promesa del Señor y por la palabra. Porque esta es la palabra del Señor que nos habla. Y esa es una promesa. Amén. Una promesa a cumplir. Amén. Entonces, nosotros lo creemos fielmente. Entonces, cree tú y tu casa, dice, ¿verdad? Y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, dice, la palabra del Señor. Y él y todos los que estaban en su casa creyeron. Si ustedes siguen leyendo y ven, ahí no estaba solamente el carcelero. Ahí habían más presos. Ahí cae la palabra donde dice, muchos los llamados y pocos los escogidos, porque los demás también escucharon cómo Pablo y Silas alababan al Señor, cómo oraban. Y a ellos no se les fue revelada la palabra, fue solamente a uno, solamente a uno. ¿Qué significa eso? Que pueden haber megas iglesias, pero no todo el mundo se les ha revelado. Todos pueden ir a buscar de Dios, como se dice, de dientes para afuera. Pero entre ese montón de gente que hay ahí, 1 o 2 serán salvos. ¿Por qué? Porque realmente le creen a Dios. ¿Por qué? Porque realmente ellos creen de que hay un Dios que es real y verdadero y que por medio de Jesucristo nos lleva hacia la vida eterna, porque Él pagó por nosotros y por eso somos justificados. Entonces, para mí esto es un gran ejemplo del creer. Es un gran ejemplo de decir, ¿verdad? Él se humilló. Él quiso ser liberado de todas esas ataduras. A él no le importó. Y mire, más adelante dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, dice, les lavó las heridas. Un hombre agradecido. Muy agradecido, dice. Les lavó las heridas y enseguida, dice, se bautizó él con todos los suyos. ¿Cómo le parece? O sea, él y todos los suyos. Gloria a Dios. Eso significa de que en el momento que pasó ese terremoto, tembló tan fuerte que hasta tembló lo más profundo de su ser de él y lo hizo que reaccionara, que despertara, que fueran rotas esas cadenas de ataduras, de esas cadenas de esclavitud que nosotros tenemos. Porque aquí dice que fue en aquel tiempo, pero también esto aplica para este momento en lo que estamos viviendo. En estos momentos hay mucha cosa en el mundo que nos distrae. ¿Y cuáles son esas cosas? Las computadoras, los teléfonos, la tecnología, tanta cosa que nos distrae, que lo que menos queremos es leer la palabra de Dios. Y la verdad, en la vida todo hay que tener un balance. Y la verdad hay que ponerle tiempo a lo que nos ofrece vida eterna. Y eso es lo mejor. Entonces, aquí yo escribí y puse así, que cuando empieza la fe en nosotros, ¿verdad?
Cuando empieza la fe en nosotros es un nacimiento espiritual en nuestra vida, o sea, un hombre nuevo, nacemos de nuevo. Cuando ya somos bautizados, cuando ya nos hemos arrepentido, es un proceso. Empezamos como niños, ¿verdad? Porque dice que es una nueva vida. Por eso, no recuerdo ahora mismo en qué capítulo dice, donde le preguntan a Jesús y le dicen que cómo puede nacer un hombre de nuevo. Dice la palabra, ¿cómo puede nacer un hombre nuevo? No entendían de que no se trataba de salir del vientre de una madre, se trataba era de nacer de nuevo espiritualmente, nuestro ser interior, nuestra carne. Esta carne se va a quedar, esta carne no puede volver a nacer de nuevo porque esto es polvo y al polvo va a regresar. Pero nuestro ser interior es el que nace de nuevo cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando ya la semilla de fe se siembra en nuestros corazones y comienza a crecer poco a poco. Entonces, cuando nosotros, dice, nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, le estamos dando la bienvenida al Espíritu Santo a nuestra vida. Imagínense. O sea, a nuestra casa literal, pero también nuestra casa espiritual, que es lo más importante, es nuestra casa espiritual, es nuestro ser interior. Dice que le estamos dando la bienvenida al Espíritu Santo a nuestra vida, o sea, a nuestra casa, porque dice que somos templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3, capítulo 3, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta que hace, pero es así. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí nos dice que somos nosotros el templo de Dios. Cuando ya hicimos todos los pasos de confesión y de arrepentimiento y de bautizo y confesamos con nuestros labios, ya todo eso, desde ahí empieza a activarse la fe, desde ahí comenzamos nosotros a nacer de nuevo, desde ahí empieza ya a ser templo el Espíritu Santo en nuestra casa, en nuestra vida. Muchas personas dicen, oh sí, yo ya me bauticé, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, y no se les dio un cambio en su vida, es porque nada más lo hicieron por quererlo hacer, no hubo una convicción realmente en ellos. Entonces también otros nada más dicen, ¿verdad? Ah, sí, ya acepté, ya hice todos los pasos que tenía que hacer, pero ¿qué pasa ahí? Que sí le abrieron, porque dice que el Señor es caballeroso, Él viene y toca nuestra puerta, ¿verdad? Para que Él entre en nosotros. ¿Qué pasa? Que le abrimos o el closet de uno de los cuartos de nuestra casa y cerramos la puerta y lo dejamos ahí encerrado. ¿Qué pasa ahí? Se va, la llamita esa va apagándose. Pero cuando nosotros le abrimos la casa completa, todas las puertas de nuestro corazón, de nuestra casa, estoy hablando de nuestro ser interior. Cuando le abrimos todas las puertas de nuestra casa, Él viene y habita en nosotros. Y ahí comienza el proceso de sanación. Ahí comienza el proceso de levantarnos, de irnos limpiando poco a poco todas las cosas que en nosotros hay que no nos deja crecer. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo, se activa en nosotros. Al activarse en nosotros, comienza ese proceso de sanación, de avivamiento, de libertad, de alegría, de gozo. Vamos a ver también, dice, en Efesios, quiero leerles en Efesios, dice que en Efesios nos dice que somos un cuerpo, un espíritu. Entonces, aquí es conforme a la palabra. Yo no estoy hablando por querer hablar. Yo estudié esto
para darles a ustedes, pero es el Espíritu Santo que me va guiando y yo doy la honra y la gloria al Señor por eso. Amén. En el capítulo 4 y versículo 4 dice, un cuerpo, vamos a leer desde el 3, dice, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Imagínense, somos llamados, somos elegidos, somos escogidos. No es que nada más sea así, no, somos. Por ser llamados y escogidos es que el Señor hace un proceso en nuestras vidas, no es nada más por querer hacer, porque hay muchas personas que entran a la iglesia, pero están nada más ahí, como dije hace un rato, y no se les ve un cambio en sus vidas, porque siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces van a la iglesia solamente por cumplirle a la esposa o al esposo, o por cumplirle a los hijos, pero no es porque realmente quieran hacer un cambio en su vida. ¿Qué pasa ahí? Simplemente todo lo que la palabra viene en ese momento a través del pastor, de los labios del pastor o de la esposa del pastor, esa palabra no hace efecto en ellos. Simplemente, como dice, ¿verdad? Fue sembrada en la orilla, en las piedras, o fue sembrada en tierra mala. Eso es lo que pasa, que simplemente a la gente no le interesa porque no creen y no hay ninguna función en ellos porque solamente están yendo por ir. Entonces dice que somos un cuerpo. Ahora vamos a ver en Efesios 1 capítulo 1 versículo del 13 al 14 dice, del 13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Imagínense cuánto hay aquí. Dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Imagínense, qué lindo esto. Fuimos sellados, o sea, somos sellados por medio del Espíritu Santo. Fuimos sellados, dice. Qué linda es la palabra, dice, voy a leer el 14, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermoso es el Señor de verdad. Somos hasta sellados por Él para seguir en su camino. Y a veces ni cuenta nos damos porque estamos bien ciegos. Por eso en esta hora yo le hablo la palabra de la fe, del don de la fe, que es tan importante en una vida cristiana. Ahora vamos a leer, dice, ahora vamos a ver qué debemos hacer para aumentar nuestra fe. Ya les hablé que hay un nacimiento nuevo espiritual. Ya les hablé que somos un cuerpo, un espíritu. Ya les hablé que fuimos sellados por el Espíritu. Ahora les voy a hablar qué debemos hacer para aumentar nuestra fe. Ahí mismo en Efesios, para no irnos tan lejitos, dice en Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 20. Del 14 al 20, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomo nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ahí les confirmo donde dice que por medio del Espíritu Cristo habita en nosotros. Dice, para que habite por fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados, dice, y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender
con todos los santos, cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura. Vamos a ver. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Imagínense, según el poder que actúa en nosotros, es el Espíritu Santo, otra vez nuevamente, Jesucristo en nosotros. Dice, y a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. O sea, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. De hace mucho están predicando que el Señor viene. Y el Señor no ha venido porque Él quiere que muchos más se sigan salvando. Entonces, el Señor nos da la promesa y aquí nos vuelve a indicar de que Él habita en nuestro corazón. Dice, y que Él está con nosotros, y es tan linda la palabra, y Dios es tan misericordioso, que cada día más nos fortalece. Entonces, ¿qué debemos hacer para aumentar nuestra fe? Primero que todo, tenemos que ser obedientes. Obedientes y ya no haciendo las cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Nosotros sabemos cuáles son las cosas que al Señor no le agradan. Cada quien sabe cuáles son las cosas que hay en su corazón, pero por eso dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos va limpiando, Él nos va guiando y Él va a ir sacando todo eso. Pero nosotros no podemos volver atrás a hacer lo mismo que anteriormente hacíamos. Tiene que haber un cambio en nosotros si realmente el Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos también que amarlo con todo nuestro corazón, buscándolo en adoración, en espíritu y en verdad, ser justos guardando los mandamientos de Dios, leyendo su palabra. Hay otra cosa muy importante. Tenemos que orar, primero ser obedientes, de ahí tenemos que guardar sus mandamientos, no hacer las cosas que a Él no le agradan, porque esas cosas son del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque nosotros somos hijos especiales y nosotros regresamos de donde nosotros venimos. ¿Por qué? Porque nuestro ser interior le pertenece al Señor, que es nuestra alma, y muchas veces nuestra alma no quiere nada con Dios, pero cuando nosotros aceptamos al Señor y esa fe es sembrada en nuestro corazón, nuestra alma se va sometiendo a la voluntad del Padre, nuestra alma se va sometiendo al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, que mi espíritu se apegue a tu espíritu para que sujete nuestra alma, para que nuestra alma vaya menguando, para que nuestra alma vaya obedeciendo a nuestro espíritu y que ya las cosas que nosotros hacíamos anteriormente ya no las hagan más. Entonces también tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos fortalezca nuestro ser interior. El Espíritu Santo también nos redarguye, porque Él no quiere de que las cosas del alma, que el Señor las vaya limpiando. Él no quiere que esas cosas vuelvan a nuestra vida, porque dice que el viejo hombre está ahí. Cuando ya el Espíritu Santo sujeta nuestra alma, ya nuestra alma no va a hacer lo que ella quiere, va a hacer lo que el Espíritu Santo le dice que haga. Entonces, ¿qué pasa ahí? El enemigo nunca va a estar contento. Él siempre va a estar queriendo, poniendo en el camino cosas que sabe de dónde es que uno es débil. Pero dice que uno tiene que fortalecerse en el Espíritu para que cuando eso suceda, uno diga, no, yo no lo voy a hacer, porque yo ya salí de eso y no quiero hacerlo más. Entonces, el Señor, ¿qué hace? El Espíritu Santo, ¿qué hace?
Él nos guarda, nos protege, pero también nos redarguye cuando queremos hacer algo malo, o a veces las hacemos y el Espíritu Santo viene, ¿por qué hiciste eso? Eso está mal hecho lo que tú hiciste. Y Él nos redarguye, Él nos hace saber que no estamos actuando bien. Entonces, también dice que Dios nos ha dado por medio de su palabra recursos para usarlos. ¿Cuáles son esos recursos? Es la palabra del Señor. ¿Cuáles son esos recursos? La armadura. Yo veo aquí también que tenemos la armadura que nos protege, porque aquí dice que creo que está en Gálatas, la armadura, la armadura del Señor, dice que la armadura de Dios, tenemos el yelmo de la salvación que nos protege la mente, tenemos la coraza de justicia, es para obedecer los mandamientos de Dios. También el escudo de la fe, creerle fielmente a Dios con todo, porque todo es posible si nosotros podemos creer en Él. Tenemos el cinturón de la verdad para andar rectos delante de Él, en el camino del Señor. Tenemos la espada del Espíritu, que es para llenarnos de su palabra. Tenemos también el calzado de paz, es para predicar. O sea, todas estas armaduras que tenemos aquí son recursos que el Señor nos ha dado para poder nosotros andar conforme a su voluntad de Él. Es muy importante que nosotros seamos obedientes en el camino. Dice, también vamos a leer ahora mismo en Efesios capítulo 6, versículo del 10, capítulo 6 del versículo 10 al 18. Efesios 6, Efesios 6, sí. Aquí en Efesios 6 es que está la armadura del Espíritu Santo. Entonces nosotros ya la leímos, yo ya la había puesto aquí, que es la armadura de Dios. Él nos ha dado la armadura y el Señor es tan bueno con nosotros que nos ha dejado de dónde echar mano, ¿verdad? Que es la palabra. Yo siempre he dicho que, perdón la comparación, que la palabra es como un GPS que nos guía hacia el camino para donde nosotros vamos. Es el que nos va limpiando, el que nos va lavando conforme nosotros nos entregamos. Perdón, estoy perdida en el tiempo, no sé si estoy bien. Disculpen. Entonces, cuando ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, cuando ya nosotros vamos caminando, también el Espíritu Santo nos hace dar frutos del Espíritu Santo. Esos son los resultados del bautizo en el Espíritu Santo y su llenura. Hay bautizo en agua, pero también hay bautizo en el Espíritu. Cuando nacemos de nuevo, cuando somos bautizados nacemos de nuevo, pero el Espíritu Santo viene y nos llena también, nos bautiza también para la redención de Él, así como la redención de la vida y la obediencia, dice, del cristiano regenerado a la voluntad del Señor. En Gálatas, vamos a leer en Gálatas 5:22. Ya casi terminamos. Espero que les esté ayudando. Discúlpenme si he estado un poco nerviosa, pero ya estoy más tranquila, gracias a Dios. El Espíritu Santo me está dando paz en mi corazón y tranquilidad. Entonces vamos a buscar en Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Imagínense, qué lindo es el Señor que nos da amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, humildad y dominio propio. Eso es lo más hermoso que el Señor nos da, porque esos son los frutos. Eso es lo que sale de usted cuando usted está en un caminar
que es de vida eterna, es la promesa, es lo que creemos, es el reino de Dios hacia donde nosotros vamos. Entonces tenemos que, dice que nosotros los cristianos somos libros abiertos para el mundo. Y recuerden que somos peregrinos, no somos de este mundo. Entonces, por ser libros abiertos nos van a juzgar. Pero por eso mismo, cuando las personas nos juzguen, que vean en nosotros esos frutos, que tengamos paciencia, que tengamos gozo, que tengamos amor para darles a ellos que no conocen de su palabra, ¿verdad? Que todos esos frutos salgan de nosotros para el beneficio de otras personas y que ellos también quieran tener eso mismo, que ellos deseen que tener lo que nosotros tenemos. Porque esa es la promesa de Dios. El evangelio tiene que expandirse. Las almas tienen que sanar, tienen que ser liberadas de la esclavitud, del pecado. Y entonces ahí viene esto, que es, todos estos frutos salen de nosotros cuando el Señor ya está trabajando en nosotros. También quiero brevemente decir que la fe sin obras es muerta. En Santiago 2, en Santiago capítulo 3, versículo, 2:26. Santiago 2:26 nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. O sea, imagínense, un cuerpo que no tiene vida es muerto, sin frutos. Entonces, que las personas vean en nosotros los frutos del Espíritu Santo y no vean obras muertas, porque no estamos muertos, estamos con vida en esta vida y estamos con vida eterna en la otra. Entonces, les agradezco por la oportunidad que nos dieron. Me dieron a mí que el Señor usara mis labios para bendición de otros. Y solamente quiero concluir con Juan capítulo 7. Y dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esa es la promesa del Señor. Si nosotros nos nutrimos con la palabra y seguimos el camino del Señor, correrán ríos de agua en nuestro interior. Que Dios me los bendiga, que Dios los ilumine y los guíe. Vamos a orar. Gracias, Señor, por permitirnos dar la honra y la gloria siempre a ti. Bendice a cada uno de los que nos vieron en esta noche. Gracias por todo. Amén.